En este vídeo vamos a ver el orden de operaciones en Max. En Max, donde colocamos los objetos, es muy relevante a la hora de ver el orden en el que se ejecutan las acciones. Por ejemplo, voy a crear un objeto que se va a llamar print1 y cuando le llegue un mensaje a print1, un bang, pues me aparece aquí un 1 y bang. Y aquí a la derecha puedo crear otro objeto que se llame print2 y cuando le llega un bang, pues aparece print2. Entonces, ¿qué ocurre si conecto el mismo bang a los dos print? ¿Cuál me aparecerá primero en pantalla? Pues hago clic y primero me aparece el 2 y luego en 1. Y eso es porque en Max primero se realizan las operaciones de los objetos que están a la derecha y después los que están a la izquierda. ¿Qué ocurre si uno está debajo de otro? Pues que primero se realizan los de los objetos que están en la parte inferior y luego los que están en la parte superior. Y si los pongo así en diagonal, para ver qué tiene relevancia, si el que está abajo o el que está a la derecha, digamos cuál va primero, pues vemos que primero va el de la derecha, entonces prioridad de orden es de derecha a izquierda y de los que están en la izquierda, pues la prioridad de orden es de abajo a arriba. Para ver esto de forma más clara, hay una utilidad en Max que nos viene muy bien para encontrar errores. Está aquí abajo, ¿vale? Donde está esta llave inglesa y es el Illustration Mode, donde vamos a ver cómo viajan los distintos mensajes por el patch. Cuando hago clic en el bang, veis que viene por aquí primero y luego por aquí. Y veis el orden, cuando llega al print pues aparece en pantalla y cuando llega luego al print 1 también aparece en la consola. Podemos controlar un poco el orden de los objetos si no queremos que dependa de cómo los colocamos. Por ejemplo, print 1, print 2 y print 3. Si yo quiero que estos se ejecuten en un orden que no sea 3, 2, 1, hay un objeto en Max que se llama trigger y sirve para ordenar distintos elementos. Por ejemplo, voy a hacer que le llegue un bang y trigger lo que va a sacar son 3 bangs. Poniendo podría poner bang, bang, bang. Y lo que va a sacar son 3 bangs. Siempre de derecha, luego el centro y luego izquierda. Lo bueno es que si quiero que sea este, lo conecto aquí. Este el segundo al segundo y este que va a ser el tercero, pues al tercero para que se vean en orden. Parece una tontería, pero yo aquí me aseguro que este va a ser siempre el primero. Este colocado aquí, si luego lo muevo aquí para ver mejor algo, si este lo muevo aquí arriba, da igual donde los tenga, que yo me aseguro que siempre va a venir este el primero, este el segundo y este el tercero. Como este objeto se usa mucho, tiene varias abreviaciones. La primera, el nombre del objeto se suele poner con una T. Entonces, los objetos trigger se resumen con una T. Y a continuación ponemos los distintos elementos. Si son bangs, se abrevian con una B. Si fuera un número entero, pues con una I, o un número decimal con una F. O si es un símbolo, con una S. Entonces, si yo quiero tener 3 bangs, pues puedo poner así. Y estos dos objetos serían equivalentes. Como veis, pues aquí queda mucho más abreviado. Y de esta forma puedo controlar muy bien el orden de las operaciones que vaya a tener en mi patch.